Pasé varios años tratándome como algo que podía esperar. No lo decía así, no lo pensaba con esas palabras, pero si hubiera observado mis decisiones desde afuera, ese habría sido el patrón más claro de todos. El trabajo no podía esperar, los compromisos con otros no podía esperar, las urgencias del día no podían esperar. Yo sí. Hay algo que recuerdo con bastante precisión desde ese periodo. Cuando alguien me preguntaba cómo estaba, mi respuesta automática era hablar de lo que estaba haciendo, del proyecto, de la carga, del ritmo. Como si la pregunta sobre cómo estaba yo pudiera responder describiendo lo que tenía pendiente. Y lo más revelador no era que respondiera así, era que yo mismo me lo creía. Confundía estar ocupado con estar bien. Confundía producir con estar en forma. Y confundía ignorar lo que me pedía el cuerpo con tener disciplina. El cuerpo no fue silencioso durante este tiempo. Me avisó de varias maneras. Cansancio que no cedía con el sueño, tensión en los hombros que aprendí a normalizar como parte del trabajo, dificultad para desconectarme aunque no hubiera nada urgente que atender. Pero yo no tenía una habilidad bastante desarrollada para interpretar esas señales como el costo natural de las responsabilidades, como algo que tendría tiempo de atender después. El después llegó, pero no de la manera que esperaba. Llegó un periodo donde el cuerpo dejó de pedir con señales sutiles y empezó a pedir de maneras que no podía ignorar. No fue una crisis médica, fue un agotamiento tan acumulado que llegué a un punto donde la energía que me quedaba al final del día era insuficiente para las cosas que más me importaban. No para el trabajo, para las personas, para las conversaciones que requerían presencia, para los momentos que no se pueden repetir. Eso fue lo que me obligó a ver lo que llevaba tiempo evitando ver. No me descuidaba porque no tuviera tiempo. Me descuidaba porque en algún lugar profundo operaba una lógica que nunca había cuestionado. Que atenderme era secundario. Que mi bienestar podía postergarse indefinidamente mientras todo lo demás funcionara. Y cuando finalmente lo cuestioné, me di cuenta de que esa lógica no venía de una evaluación consciente. Venía de algo aprendido. De años de mensajes explícitos y no explícitos que asociaban el valor de una persona con lo que producía, no con lo que era. Cuidarme había sonado por mucho tiempo a flojera disfrazada. Lo que aprendí en ese periodo cambió eso. Maya Angelou decía algo que llevo tiempo pensando desde que lo leí. Mereces ser amado y no tienes que ganártelo. Eso puede sonar sencillo, pero aplicado al autocuidado, tiene una implicación que pocas personas procesan completamente. Si mereces ser tratado bien sin tener que ganártelo, entonces cuidarte no es un premio que llega después de haber producido suficiente. Es algo que te corresponde antes de cualquier resultado, no como consecuencia del rendimiento, como punto de partida. Y eso cambia completamente la relación con el descanso, con la salud, con los momentos de recuperación. Dejan de ser un lujo que hay que justificar con productividad y se convierten en parte de cómo te tratas a ti mismo. Hay algo en Tercera de Juan 1:2 que va en esa misma dirección desde otro ángulo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Salud y prosperidad mencionadas juntas, al mismo nivel, no una consecuencia de la otra. Las dos como deseo genuino para una persona que tiene valor. Cuando eso dejó de ser solo un versículo y empezó a ser una premisa desde la que operar, algo en la manera de relacionarme con mi propio cuerpo empezó a cambiar. Lo que empecé a hacer cuando noté el patrón y que desde entonces aplico cuando siento que estoy volviendo a ese modo de postergarme es muy simple. Antes de revisar pendientes en la mañana me hago una sola pregunta. ¿Cómo estoy hoy? No qué tengo que hacer, ¿cómo estoy? Y la respondo con honestidad, aunque sea en 2 líneas en mi cuaderno o en voz alta mientras tomo café, sin prisa, sin evaluarme. Esa pregunta, hecha de manera consciente, cambia la relación que tienes contigo mismo, de maneras que al principio no notas, pero que con el tiempo se siente. Porque le dice a tu mente repetidamente que lo que está pasando dentro de ti importa lo suficiente para hacer la primera pregunta del día.
Si hoy es sábado y tienes más margen que entre semana, es un buen día para hacerte esa pregunta sin apresurarte a responderla. Hay algo paradójico en lo que aprendí de ese periodo, que pensaba que cuidarme menos me daba más tiempo, más capacidad, más espacio para lo que importaba. Lo que en realidad ocurría era lo opuesto. El costo del descuido acumulado se pagaba exactamente en las cosas que más me importaban, en la calidad de mi presencia con las personas que quería, en la claridad con la que tomaba decisiones, en la energía con la que llegaba a los momentos que no tienen repetición. Cuidarme no era un lujo que quitaba tiempo de lo importante. Era la condición que hacía posible que lo importante tuviera la presencia que merecía. Y la razón de fondo para hacerlo no era ser más productivo, era algo más básico y más honesto. Era reconocer que lo que estaba pasando dentro de mí tiene valor, que mi cuerpo merece atención, no cuando haya terminado todo lo que tengo pendiente, sino ahora, porque hay algo viviendo dentro de él que vale la pena cuidar. Eso no fue una conclusión que llegó de golpe, fue algo que fui construyendo con decisiones pequeñas y repetidas que decían cada uno la misma cosa. Yo también cuento. El descuido más costoso no siempre es el que duele inmediatamente. A veces es el que se normaliza tanto que deja de sentirse como descuido, hasta que ya no puedes ignorarlo. Esto fue 7 minutos para crecer. Mañana seguimos.